tenía sueños frecuentemente. Soñaba yo con una mujer hermosa, pero ese era en espíritu inmundo, aún no lo sabía. Entonces, cuando yo soñaba, llevaba a un cuarto, entraba yo a ese cuarto y estaba una persona ahí que era una mujer, me empezaba a seducir y tenía yo contacto con ella. Y era muy frecuente, yo llegaba primero o ella llegaba después. Así yo estuviera en Cuaxa o estuviera yo en Comalcalco o en el lugar que yo estuviera, ese sueño llegaba ahí mismo y era algo tremendo. Entonces, frecuentemente tenía yo relaciones con ese demonio y no sabías que era demonio. exactamente, que no sabía yo que era demonio. Cuando lograba yo llegar antes que ella y llegaba esa mujer, yo le reclamaba y le decía, ¿por qué llegaste tarde? Tiene rato que te estoy esperando. Y me decía, ya cálmate papito, dice, ahorita vas a ver. Y empezamos a tener aquella relación. Y me dice, te prometo, dice, que voy a llegar más antes, dice. Y así era, se cumplía. Después pasó un tiempo, me fui a Comalcalco, Tabasco, y allá volví a soñar lo mismo, y allá soñaba frecuentemente con ella. Hasta que un día llegué yo antes que ella. Sí, llegó otra mujer ahí. Cuando llego yo, esa mujer y la otra, se estaba poniendo, era como una carne, pero era el espíritu inmundo. Ahí me di cuenta que eran demonios, con un miembro muy grande y eran horribles. Yo me espanté cuando vi que eran como las botargas que se están poniendo sus trajes, así era. A ver, cuando le tocaba poner ese cuartito, ahora llegó el antes del tiempo y le dio por asomarse en la cortina, le dio por asomarse. Y cuando se asoma, vio que eran unos demonios que se estaban poniendo la piel de la mujer bella y hermosas, ya eran dos, porque ya no tenía relaciones con una, sino con dos. Y esos demonios que estaban en ese cuartito se estaban poniendo la piel de mujer bella y hermosa, y él le sorprendió. Entonces, cuando me lograron ver esos dos demonios, me miraron, pero con ganas de destruirme. Y salieron como rufión, así. Entonces yo agarré y salí corriendo, y esas dos personas o esos dos demonios me venían siguiendo. Terriblemente me seguían, y yo sentía en la espalda cómo se estaban acercando a mí. Cuando yo me logré escapar, llego al cuarto de donde estaba yo durmiendo, y me veo acostado, y veo a mi esposa y a mi hija. Agarro yo y empiezo yo a querer entrar a mi cuerpo, a como estaba yo acostado. Y me acostaba y me levantaba, pero no podía, seguía yo soñando lo mismo, y yo veía mi cuerpo ahí. Entonces yo agarraba y empezaba yo a quejarme, a modo que mi esposa me escuchara. Cuando ella me logró escuchar, ella me queda mirando enfrente y se me queda mirando, pero yo aún con los ojos cerrados. Y yo me le quedaba mirando, ¿a qué hora me vas a levantar? Levántame, levántame. Y ella nada más se me quedaba mirando. Cuando ella por fin me logra levantar, yo rápidamente le digo, y le empiezo a regañar y le empiezo a decir, oye, ¿por qué no me levantaste? Me dice, ¿me estabas viendo? Claro que te estaba yo viendo, le digo, pero estaba yo durmiendo, en el espíritu te estaba yo viendo, que me estabas viendo, pero no me levantaba. Estás viendo, le digo, que me estaban siguiendo unos demonios, le digo, y me logré escapar, le digo. Le digo, cuando sea así, le digo, levántame, le digo. Y ella se sorprendió y dice que le dio un escalofrío por lo que yo le había yo dicho. Le digo, sí, le digo, porque yo te había visto, le digo, que tú me estabas viendo a mí, le digo, mas no me levantaba, le digo. Y esas cosas, le digo, se iban acercando cada vez más. Y así era frecuente, tenía yo luchas espirituales porque seguía yo soñando con esos demonios, pero ya no las veía yo como aquella cosa hermosa o aquella mujer, sino ya eran ya carnalmente ya eran demonios que me seguían y me seguían.
Y cada vez que me seguía yo lograba llegar a mi cuerpo y rápidamente me empezaba yo a quejar y mi esposa ya sabía, me volvía a levantar, me decía, ¿qué pasó? Le digo, me siguen esos demonios, le digo, como ya saben, le digo, que ya me di cuenta, le digo, cada vez que sueño, le digo, y me los toco, le digo, me vienen persiguiendo, le digo. Pasó, después soñé que estaba yo en una iglesia grande, que estábamos adorando a Dios y todo. De ahí sueño que estábamos danzando y todo eso, y que me cansé y logré a una esquina a descansar, y veo como un demonio, ve, enfermo, así todo podrido, ve, venía con ese, cuando me logra ver, viene corriendo a atacarme, y por inercia lo agarro del cuello y le digo, la sangre de Cristo tiene poder, y lo tiro entre el suelo y queda plasmado ese demonio. Pero cuando yo vi ese demonio así todo feo, se acerca mi prima y agarra ese demonio, apuradamente tenía fuerza y logra tocar a mi prima. Me levanto del sueño y le comento a mi tía para que le comentara a mi prima, y ellos también van a la iglesia, pero no se pusieron alerta. Y cuando pasó eso, que después que le conté, como al tercer día, empieza a haber mucha enfermedad en su casa, con sus hijos, con ella misma, enfermedades tras enfermedades. Pero era por eso, Dios la estaba alertando que iba a llegar ese espíritu inmundo de enfermedad a su vida, y que lo que tenía que hacer es ponernos a luchar contra el enemigo, ¿verdad? Y como no tuvo alerta, el enemigo ahí aprovechó, ¿verdad?, a meter enfermedades y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, y ahí en domingos anteriores, cuando vengo yo a alabar al Señor, cuando hay una conexión directamente con el Señor, hay algo que viene y interrumpe. Y cuando uno no se pone a luchar con eso, siempre va a haber aquello. Porque recordemos que no es de lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes. Es una lucha diaria que tenemos todos los días. Y la lucha la tenemos aquí. Y cuando nosotros nos dejamos, el enemigo se apodera de todos nosotros, de todo nuestro cuerpo. Entonces, el enemigo me decía, ves y engaña a tu esposa. Y yo le decía, me quedaba yo así, estoy loco, me estoy imaginando eso, ¿qué está pasando? Ve y engaña a tu esposa, ves a Cuaxa, yo te voy a poner la persona indicada para poder engañar a tu esposa. Y me quedaba yo así, y al día siguiente dormía, y tempranito otra vez, ves a Cuaxa y te voy a poner la persona indicada para que engañes a tu esposa. Aquel viejo hombre quería regresar en mi vida espiritual, ¿eh? Y en la mañana me levanto y de nuevo lo mismo. Entonces algo me decía, agarra el aceite dorado y unge. Y me quedé yo así, unge. Y le digo a mi esposa, hija, le digo, tráeme el aceite dorado. Y eso, no sé, le digo, tú tráeme el aceite dorado, le digo, algo está pasando, le digo. Y me tocaba yo la frente y tenía yo caliente, pero caliente como si estuviera hirviendo, ¿ves? Era una lucha espiritual aquí en la cabeza, ¿ves? Que yo lo reprendía, pero aquella cosa era que me estaba diciendo, y no vayas con el pastor, porque él te va a avergonzar, él es chismoso. Y lo que no quería el enemigo es que uno venga a dar testimonio sobre todas las cosas, ¿ves? ¿Para qué? Para que el enemigo engañe a las personas. No quieren saber el enemigo las bendiciones que tiene para ustedes. Entonces me quedé yo así, y me decía nuevamente, no vayas y le digas al pastor, porque él es chismoso y te va a avergonzar delante de todos. Y me pasa el aceite, el orado a mi esposa, le digo, espérame, sí, ungido, y le digo, vamos a ponernos a orar, y nos ponemos a orar, y empiezo a reprender todo. Cuando siento algo en mi estómago que me empieza a temblar por sí solo, me empieza a temblar, ¿ves? Y todo mi cuerpo me empieza a temblar, y empezamos a orar, y le empecé a reprender todo espíritu inmundo. Cuando en eso empecé a soltar todo aquello, ¿ves? Empezó a salir todo aquello, y empecé a reprender todo eso. Y mi esposa empezó a decir, Señor, donde hay 2 o 3 en tu nombre, en medio vas a estar
Y cuando ella soltó esa palabra, ¿ven? Empecé yo a seguir vomitando y vomitando, y empecé aquella cosa en mi estómago a temblar, pero terrible, y empecé a vomitar, y me empecé a preocupar porque en otras ocasiones habían orado por mí, y era nada más de 1, 2, 3 veces. Esta vez no, esta vez como que estaba saliendo aquella cosa, ¿ven? Y yo seguía reprendiendo todo espíritu inmundo, ¿ven? Que estaba atormentando mi vida espiritual, ¿ven? Y aquella cosa seguía y seguía. Entonces una de esas se puso duro en mis 2 brazos, pero duro, y sentí un cambio en mí. Sentí que algo empezó a salir de mi estómago, y empecé yo a decir: Señor, si hay algún espíritu inmundo donde esté escondido, en el lugar más pequeño que esté escondido, así sea en mi mente, en mis dedos, porque así el enemigo se esconde, no quiere salir, ¿ves? Y ese espíritu que esté por año, o el año que haya estado en alguna parte de mi cuerpo, Señor, en este momento, Señor, me declaro que soy libre por tu misericordia, Señor, porque tú nos diste esa autoridad, nos diste ese poder para liberarnos. Y empecé yo a declarar aquella liberación tremenda. Entonces, cuando esa cosa empezó a salir así de mi cuerpo, se empezaron a poner duros, y empezó a chillar mi cuerpo, ¿ven? Así empezó a chillarme. Y en ese momento como que estaba yo perdiendo el conocimiento, y me empecé a asustar, porque yo dije: a ver si no me pongo mal o me demonio, y qué voy a hacer aquí, porque mi esposa estaba sola. Y entonces en ese momento dije: Señor, ayúdame, Señor, que el enemigo no quiera meter mi idea, ¿ven? En este momento te echo fuera, y ahí estamos. Y era una cosa que estaba agarrado aquí en mi pecho, que no quería salir, que se estaba agarrando. Y mi esposa empezó a decir: Señor, ayuda a mi esposo. Y empezó a ungirme en la mollera, en la sien, en los brazos y en los pies. Cuando ella me empezó a ungir, en ese momento se escuchó más fuerte un chillido en mi pecho. Y fue cuando salió aquello. Cuando salió aquello, me empecé a sentir débil, pero muy débil y muy cansado, ¿ven? Y le di la honra y la gloria al Señor por ese momento que el Señor me había hecho libre. Cuando salgo para afuera, le digo a mi esposa: hija, le digo, veo todo hermoso, árboles, casa, todo lo que estoy viendo, veo intenso su color. Le digo: es como si fuera la computadora esa de la manzanita, le digo, que se ve todo así, claro, su color, así estoy viendo, le digo, todo veo su color, hierba, todo lo que estoy viendo lo veo su color vivo, le digo, vivo. Y pues en ese momento pues ya el Señor me había hecho libre. Y me sentía yo muy débil. Ahora, este sábado, en la mañana, me acosté, pero se me olvidó orar. Cuando me acuesto, pues estaba yo cansado, me acosté y me dormí solo. Entonces sentí como algo detrás de mí me abrazó, y me pasaba algo aquí en el cuello y en la oreja. En ese momento sentí una pesadez en el brazo, y en ese momento algo me decía: empieza a orar en tu mente, empieza a orar. Y era el enemigo que estaba volviendo a atacar a mi vida. Yo creo que el enemigo quería que otra vez tuviera yo relaciones con él. Entonces empecé yo a reprender y quería yo hablar, pero no podía. Y entonces después se me olvidó que en la mente tenía uno que decir: la sangre de Cristo tiene poder, y en ese instante se despierta. Y se me olvidó, amén, gloria a Dios. Y ahí logro decir: la sangre de Cristo tiene poder. Me levanto y esa cosa, ¡pum!, se va. Sentí que se fue, pero la lengua me quedó doliendo, ¿ve? Y le digo a mi esposa, le grito: hija, ven corriendo, le digo, que el espíritu le quería volver a atormentar mi vida, le digo, me duele, le digo, la lengua, le digo, la tengo entumida, le digo, me duele bastante, le digo. Y nos pusimos a orar y a reprender todo eso de nuevo, ¿ve? Porque el enemigo no te deja. El enemigo está todos los días tirando dardos, y hay que estar alerta. Amén, gloria a Dios.